¿Sabe qué estaba leyendo en estos días? Dice que los griegos cremaban a los muertos, y sabe que ellos cuando los cremaban le ponían una moneda en cada ojo. Y el hecho era que ellos creían que cuando alguien moría, para llegar al otro lado, tenían que pagar una suma de dinero a alguien, a un banquero, y entonces ellos le ponían esas monedas de oro para que los muertos, cuando llegasen, tuviesen que pagar. Fíjese usted la mentalidad. Hay algo que al ser humano le ha traído siempre conflictos y pensamientos, incertidumbre a su corazón. Y es, ¿qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la vida? Miren, los seres humanos, hay algo que está claro y lo que nos dice la palabra del Señor. Que después de esta vida, si hemos sido fieles al Señor y hemos caminado con el Señor, nos espera un cielo para nosotros. El Señor ha ido a preparar mansión para nosotros. También, como dice la palabra del Señor, para los que andan en pecado y los que no andan en el camino del Señor, hay condenación. Sabemos que hay un infierno preparado. Pero, queridos, nosotros tenemos que saber que cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar, Él se refería a que iba a preparar el cielo para nosotros. Mira, en el Nuevo Testamento la palabra cielo aparece 276 veces. ¿Por qué? Porque le da un énfasis, le da una fuerza, queriendo que seamos conscientes de lo que es y la importancia que tenemos. Y que nuestro peregrinar aquí, el final, es aquel. O sea que realmente nuestro peregrinar y nuestro andar aquí se verá coronado un día cuando estemos en el cielo con el Señor. Mire, la Biblia nos habla de 3 cielos. Y nos empieza diciendo en Génesis 1, yo se lo voy a leer. Dice, cuando el Señor crea el cielo y la tierra, estaba todo confundido, estaba todo mezclado, y de pronto Él dio la palabra, dio la orden y se separaron las aguas. Usted se acuerda aquel pasaje, y aunque usted no tenga mucho conocimiento de la palabra, pero eso lo hemos escuchado y lo hemos oído siempre, que de pronto se separaron, y entonces fue ahí donde se creó la expansión, donde se separó el cielo. Y ese es el primer cielo, lo que nosotros vemos hoy día. Pero después sabe que una cosa que está, él dice la palabra del Señor, que Dios colocó el sol, la luna y las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Eso es ya donde están los planetas, donde está los demás, el sol, que nosotros de aquí no lo alcanzamos a ver, a vislumbrar. Ese es el segundo cielo. Y sabe una cosa, dice el apóstol, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, más allá del segundo cielo está el tercer cielo, donde llegó el apóstol Pablo, y donde él nos dice que es inmensurable, y él nos dice que es algo impresionante. Y no solo eso, sino que después Juan nos describe una cosa tan hermosa en Apocalipsis y tan precioso de lo que es el cielo. Miren, hermanos, en el cielo dice que la hermosura es infinita, que hay muchas moradas para que nosotros podamos vivir. Yo esto se lo cuento así para que a usted se le haga la boca agua. Dice que no habrá amargura, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolores físicos. O sea que se terminó. No habrá problemas emocionales. No habrá pena, soledad, no existirá el crimen. Es un lugar de música porque habrá alabanza. Es un lugar de servicio gozoso. La gloria de Dios será la luz de ese lugar, del cielo. Y Dios morará continuamente con nosotros, hermanos. Lo que hemos anhelado, lo que hemos deseado, lo que hemos contemplado desde lejos, en un momento determinado le podremos ver cara a cara y podemos ver la grandiosidad, la hermosura del Señor mismo. Mire, en el cielo será un lugar de paz, de descanso eterno, de libertad, de felicidad. Hermano, andaremos, no sé si de nube en nube o cómo, pero será impresionante. Impresionante. Y si usted lee la palabra del Señor, en la palabra del Señor le revela que inclusive dice que hay brillantes, que hay puertas de perla, que hay mar de cristal. Y no es cuento ni historia, hermanos. Es verdad, porque la palabra de Dios lo dice. Yo pensaba en estos días y reflexionaba,
Mire, ¿qué seguridad tengo yo de que hay un cielo? ¿Qué seguridad tengo? Porque a veces la gente le dice, pero ¿cómo saben ustedes que hay un cielo? ¿Cómo saben ustedes que es verdad lo que hay más allá? Y algunos dicen que uno parte de acá y se termina todo. ¿Saben cuál es mi seguridad mientras yo preparaba y pensaba y reflexionaba para mí misma? Mi seguridad de que hay un cielo es que todo lo que dijo Dios antes se cumplió. Entonces, ¿por qué yo voy a dudar que lo que dijo para tiempos postreros no se va a cumplir? Si se cumplió todo lo anterior, ¿por qué no se va a cumplir lo otro? Esa es mi fe en el Señor. Esa es mi confianza en el Señor. Mire, la palabra nos enseña que desde el cielo el Señor responde las oraciones, que Él abre ventana de los cielos sobre su pueblo, que el Señor está ahí, querido, contemplando a su pueblo. Mire, yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría estar en el cielo en algún momento. Amén. A mí me encantaría. ¡Buah! Y me encantaría y me encanta, porque voy a estar y lo voy a ver a usted en alguna nube que va a pasar volando por ahí. Pero ¿sabe una cosa? Pero fíjense ustedes que nosotros pensamos en el cielo y añoramos y deseamos estar en la presencia del Señor. Y algunos dicen, Señor, ¿por qué no será ya? ¿Por qué no vendrá ya a buscarme? Señor, ¿cuánto me gustaría dejar de padecer aquí, dejar de sufrir? ¿Usted ha escuchado eso? Pero ¿sabes una cosa, hermano? Hoy te vengo a decir algo que algunos podrán decir una de cal y una de arena. Pero ¿sabes una cosa? Para entrar en el cielo, ¿y a cuánto le gustaría? Amén. Es necesario pasar por la cruz. Amén. No hay entrada en el cielo si no hay paso por la cruz. Nosotros pasamos por la cruz en el momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestros corazones. Cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestros corazones, nosotros decimos, Señor, yo te acepto en mi vida, quiero que vivas en mi corazón, quiero que vivas desde ahora en más, y hacemos una oración de fe. ¿Qué cosa más maravillosa que tiene el Señor? Que en su soberanía y en su hermosura, en el momento que tú haces esa oración, Dios te abraza y pasas a ser hijo de Dios, porque lo dice la palabra. Y comienzas a vivir un tiempo nuevo con el Señor. El que quiere vivirlo, porque algunos hacen oración y se queda ahí nada más. Pero el que quiere empezar a vivir un tiempo nuevo con el Señor, vive un tiempo en la presencia de Dios, porque Dios empieza a ministrarte, empieza a enseñarte, empieza a encaminarte en la vida, empieza a llevarte de la mano del Señor. Y sabe que ese momento cuando tú te enfrentas, tienes que decir, Señor, perdona mis pecados, y tú te reconcilias con el Señor. En ese tiempo es cuando tú el primer contacto, por decirlo así, que tú tienes con la cruz. El primer acercarte con la cruz que tú tienes. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? No todo termina ahí. En cuanto a la cruz, hay un diario caminar a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque mire, la palabra de Dios nos dice, y quiero que me acompañe a leerla en Marcos 8:34. En Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hasta ahí por un momento. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, que no hay forma de seguir a Cristo si no es negándonos a nosotros mismos. Si no es diciendo no a la carne. ¿Saben que muchas veces algunos confunden y piensan que como el Señor no baja su mano y ahí dando ahí caña, como que más de una vez lo debiera hacer? No soy yo quien para decirle al Señor, pero usted me entiende lo que yo quiero decir. Muchos abusan y de pronto piensan que todo es juerga en el Evangelio.
Pero la palabra de Dios es real y dice que hay un caminar tomando una cruz diaria. Algunos confunden y piensan que tomar la cruz, cuando dice toma la cruz y sígueme, se refiere a soportar un familiar problemático, tal vez a pasar penurias, a tal vez pasar dificultades económicas y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabe que cuando la palabra de Dios se refiere a llevar la cruz, y en el contexto de la palabra, no se refiere a ese tipo de cosas? Porque si se referiría a ese tipo de cosas, estaríamos diciendo que alcanzamos el reino de los cielos por las obras. No sé si me explico. Porque estaría diciendo, si yo padezco mucho, voy a alcanzar el reino de los cielos. Si yo tengo un familiar problemático que me está ahí, a veces alguno dice, qué sé yo, quien sea, y que me está ahí incordiando, o un jefe que es problemático, o la parte económica que es problemática y todo lo demás, entonces yo estaría pensando que yo alcanzo el reino de los cielos por las obras, y no es así. Yo alcanzo el reino de los cielos por la fe. Las obras acompañan mi fe. Porque si no puedo decir, yo tengo fe y yo soy un hijo de Dios, y mi vida no es la adecuada delante de Dios. O sea, las obras acompañan la fe. Pero querido, la palabra de Dios nos enseña que dice, toma tu cruz y sígueme. Esto, cuando dijo Jesús esto, toma tu cruz y sígueme, estaba haciendo un llamado a un absoluto decir, Señor, yo muero a mi carne y a mi vida, con mis deseos, con mis anhelos personales, para alcanzar lo que tú quieres que yo alcance. Para dejar de vivir yo por mis propias ideas, mis propios conceptos, para vivir por lo que tú quieres que yo viva. Para que tú seas el centro de mi vida y yo deje de vivir de acuerdo a mis propias formas de vivir. Miren, hermanos, para Jesús la cruz fue símbolo de sufrimiento, fue símbolo de dolor, de angustia, de rechazo, de vergüenza. Porque usted sabe la historia, que él fue llevado a través de situaciones tan fuertes, golpeado, magullado, lacerado. Una situación tan triste, paseado por toda la ciudad, escupido, herido hasta lo más, que dice que la carne, dicen los historiadores, que aparentemente por los golpes y todo no tenía ni 1 centímetro, y que fuese en carne normal, todo magullado y todo golpeado y herido. Esa fue la condición de Jesús, por amor. Eso fue lo que significó para él llevar la cruz, en donde iba a ser crucificado para morir por los pecados tuyos y míos. Pero cuando él dice que yo debo llevar mi cruz, tome cada uno la cruz, se está refiriendo a que yo tengo que ahí sufrir, pero sufrir en la batalla diaria que tengo para vencer el pecado que asedia mi vida. Para enfrentarme a las huestes de Satán que largan dardos cada día para que yo abandone la fe. En aquellas cosas que de pronto, queridos, sentimos que están ahí y que realmente impiden que yo pueda caminar con libertad. Miren, hermanos, si nosotros pensáramos que nuestra cruz es algo físico, o fuesen los familiares, o si fuesen los problemas temporales, nosotros podríamos decir, bueno, eso en algún momento cambia o se pasa. Pero la lucha que nosotros tenemos como vidas, que cada día tenemos que enfrentarnos a la decisión de hoy elijo, la decisión de caminar con el Señor o no. Cada día. ¿Sabe por qué? Porque cada día estamos expuestos a ser comida del enemigo. Cada día. Pero ¿sabe qué? Es comida del enemigo el que se deja ser comida del enemigo. Porque si tú te plantas y peleas por tu propia vida, el Señor te da la victoria. Porque Él está con nosotros y pelea con nosotros. Hermanos, en un momento determinado, Pablo recibe el llamado de Dios sobre su vida. Cuando Pablo recibe ese llamado de Dios sobre su vida, él acepta el reto y entiende que Dios lo está llamando para que él avance, para que él sea alguien que hable a las personas de Cristo, para que él evangelice por todo el mundo, para que él vaya y lleve el mensaje por doquier. Cuando Pablo recibe ese mensaje en su vida, él se hace tan carne el llamado de Dios,
que él empieza a caminar con el Señor de tal forma que en un momento determinado de su vida y estando en la cárcel de Roma, él escribe y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando él está diciendo esto, está diciendo: lo que yo anhelaba no es lo que me importa, ahora me importa lo que anhela Dios. Lo que yo tal vez, aquellos placeres de la carne que yo me daba, ya hoy no es el placer que tengo. El placer hoy es seguir al Señor y andar en el Señor. Mire, yo hacía una comparativa. Cuando el Señor dice: toma tu cruz, Pablo decía: estoy con Cristo juntamente crucificado. Se había hecho tal carne en Pablo que él era consciente de lo que significaba eso: toma tu cruz y sígueme. Cuando el Señor estaba diciendo: niéguese a sí mismo, Pablo estaba diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando de pronto el Señor estaba diciendo: sígueme o síganme, ¿sabe que Pablo está diciendo? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diciendo: mi humanidad ya no importa, yo cada día tengo que agradar más al Señor. Ese es el camino de la cruz, hermanos. Cuando Pablo, que en su momento fue Saulo, se encontró con el Señor, renunció a todo lo que él humanamente podía desear para extenderse hacia adelante. ¿Y tú te crees que el enemigo no venía a darle caña 2x3? ¿Tú te crees que él no luchaba con sus pasiones y lo dice la palabra del Señor? Claro que él luchaba. Y él tenía sus propias luchas. Pero ¿sabes una cosa? Él había entendido que él necesitaba renunciar al mundo carnal, a su propio yo, para extenderse y alcanzar lo que Dios tenía para él. Hermanos, el yo nos hace soberbios. El yo nos hace jactanciosos. El yo ocupa un espacio en nuestras vidas que no permite que el Señor esté en nuestras vidas. Y sabe que esto no es orgulloso el que tiene. Aún el que no tiene puede ser un orgulloso. Aún el que no tiene puede ser tan orgulloso, tan soberbio, que es un problema aún recibir a veces la palabra. Porque cuando viene la palabra no haya cabida. No haya cabida. Porque yo lo sé, yo todo esto, yo lo demás. Entonces, querido, cuando la palabra nos enseña que nosotros tenemos que aprender a morir a nuestro yo, aprender a morir a nuestra carne para que Cristo pueda vivir. Mira, hermanos, en nosotros. Mira, hermanos, negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que significa el morir a nosotros mismos. Significa dejar que Cristo sea el Señor. Significa romper con aquellas cosas que me atan a mi carnalidad y a mi mundanalidad. Y que muchas veces me hace decir: soy un hijo de Dios, pero mi vida no condice con la de un hijo de Dios. Porque hablo como quiero hablar y se me antoja decir lo que quiero decir. Vivo como quiero vivir. Y después vengo y digo: soy un hijo de Dios. Mala cosa es, ¿o no? Yo sé que es una palabra fuerte, hermanos. Y yo le decía, en estos días hablaba con alguien y le decía: a veces los seres humanos queremos que solamente nos hablen de bendición y nos agrada que nos hablen de bendición. Pero la bendición más grande es que un día te espera el cielo. Pero si yo no te hablo hoy de la cruz, no podrás entrar en el cielo. Mire, hermanos, la cruz, cuando tú y yo nos acercamos en esos momentos de que decimos: Señor, perdónanos, Señor, que nos arrepentimos, que nos compungimos y nos acercamos a la cruz, es ahí donde el Espíritu Santo nos revela aquellas cosas que están mal en nosotros. Mientras que no nos acercamos a la luz, nuestras vidas no tendrán revelación de cuál es el mal en nuestras vidas. Si tú hablas con alguien que de pronto vive indecorosamente o pecadoramente sin temor a Dios,
ellos dicen, bueno, es lo mismo, ¿qué importa? No vale nada, es lo mismo, da igual. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú te acercas a la luz, que la luz es la palabra del Señor, es la presencia del Señor, cuando tú te acercas ahí, empiezas a ver qué sucio que estás tú y cuánto necesitas del Señor. ¿Cuánto necesitamos cambiar? ¿Cuánto necesitamos que nuestra vida sea cambiada? Hermanos, cuando el pecado está en las vidas del ser humano, el pecado enceguece. Si tú le preguntas a un adúltero, si le da pena engañar o adúltero o adúltera, engañar a su mujer, te dirá, sí, me da pena, pero va y lo hace igual. ¿Sí o no? Sí. Porque ¿sabe por qué? Porque el pecado nos hace egoístas. Empezamos a ver por lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Y dejamos de pensar en lo que tengo que hacer por Dios, en lo que tengo que hacer delante de Dios, mejor dicho. Miro lo que yo quiero. Y el adúltero te dirá, sí, me da pena, sí, bueno, ¿qué va a hacer, pobre mujer? Pero siempre tendrá una excusa. Pero ella, o él, pero prima la condición de adúltero. El borracho, ¿tú te crees que si tú le importa en alguna forma, de pronto que sus hijos no tengan leche? Que de pronto tal vez haya carencias en la casa. No, ¿por qué? Porque realmente te dirá, sí, lo lamento, me da pena, me da tristeza, pero vuelve a caer otra vez en el vicio y a malgastar lo que tal vez era para sus hijos. ¿Pero por qué? Porque el pecado enceguece. Mire, el chismoso o la chismosa. Yo pregunto, ¿cuántas cosas, cuántos problemas se suscitan por los chismes? ¿Cuántos problemas? Y hay gente que vive enredada en chisme y no sabe de los chismes, hermano. Y parece como que cada vez que quiere salir, un gancho los agarran y otra vez se meten en el chisme. Y no pueden ni cerrar su boca en un momento determinado. ¿Pero por qué? Porque el pecado, que también el chisme es pecado, o la murmuración también es pecado, enceguece la vida del ser humano. Como eso, tantas cosas. Mire, la palabra del Señor nos habla y nos dice que realmente en el reino de los cielos no entrarán ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los maldicientes. ¿Quién más? Los mentirosos. No entrarán. Y lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos entrar en el reino de los cielos? Sacudirnos esas cosas, limpiarnos esas cosas y decir, Señor, voy abandonando aquellas cosas que me perturban. El que roba o el que ha robado tiene que restituir y tiene que pedir perdón. Es así, hermanos. Tiene que arrepentirse. Y no es decir, Señor, yo me arrepiento delante de ti, Señor, tú sabes que he robado. No, un momento. Está lo que es la restitución. Y si no puede restituir, se arrepiente, por lo menos se arrepiente verbalmente. Dice, yo he hecho esto, para que sea libre, para que se ore por esa persona. Y tú dirás, pero pastor, aquí somos todos santos. Yo lo sé, hermanos. Voy a tomar agua para eso. Pero ¿cuánto necesitamos? Tal vez tú dices, bueno, ladrones no hay. Pero ¿cuántas veces tenemos pensamientos que no son correspondientes? ¿Cuántas veces permitimos que ciertas cosas entren en nuestras vidas? Hermanos, tenemos que ir a la cruz y aprender que en la cruz tenemos que dejar aquellas cosas que están mal. Y cada día purificarnos, cada día limpiarnos, cada día llevar aquellas cosas que para nosotros son tan fuertes y que necesitamos ser limpios para acercarnos a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros decimos, yo estoy muerto en Cristo, sí, yo estoy muerto, pero realmente cuando te pinchan, ¿estás muerto? ¿Saben qué? Nosotros no estamos, realmente sabemos cuándo estamos vivos, cuando nosotros nos pinchan. Si tú vas y le pinchas a un muerto, le puedes sacar los ojos, le puedes sacar todo, que el muerto no va a decir ni mu, está muerto. Pero cuando hay alguien que se hace el muerto, veo que a veces juegan los niños y se hace el muerto y se queda ahí. Mire, cuando se olvidan de usted y lo dejan de lado o lo humillan,
y usted no se revela. Cuando lo insultan y usted no insulta peor. Cuando hablan de usted mal, de lo bueno que usted considera que tiene y usted se mantiene ahí. Cuando de pronto hay gente que ignora sus consejos y usted dice, pero si lo hago por su bien, y está ahí. Cuando de pronto, ¿cuántas veces, queridos, nosotros pensamos, yo estoy muerta, estoy entregada para Cristo, pero realmente de aquí salen tantas cosas que a veces ni tenemos idea de lo que hay adentro. Ni tenemos idea de lo que hay adentro. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios dice que es necesario que tomemos nuestra cruz y caminemos en pos del Señor. Dejando aquellas cosas y el peso, dice la palabra de Dios, que nos molesta y el lastre que hay sobre nuestras vidas, que hacen peso en el caminar con el Señor. ¿Cuántas veces somos prontos para juzgar a los demás? Pero nosotros no nos juzga nadie. ¿Cuántas veces nosotros somos prontos para decir, mira aquello? Pero nosotros no lo andamos de cualquier forma. Queridos, es necesario vernos a la luz de la palabra y entender qué son las áreas de nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Capaz que alguno dice el carácter, los pensamientos, tantas cosas que necesitan ser moldeadas. Porque ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que al que más les dado, más les será demandado. Y nosotros que hemos conocido la gracia, nos será demandado más de los que no lo han conocido. Es mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Entonces, ¿cuánto más tenemos que ponernos las pilas, queridos? Y pensar que hay tanto por delante para alcanzar. Tanto por delante para alcanzar. Pero como yo, como hijo de Dios, como hija de Dios, tengo que presentarme delante del Señor de la mejor forma posible. Ninguno somos perfectos, hermano. La perfección del ser humano no existe. Pero ¿sabes una cosa? Existe el limpiarnos cada día para acercarnos al Señor. El tomar la cruz diariamente, diciendo, muero a mí mismo en esto, para que Cristo pueda vivir en mí. Muero a mí mismo en esto, para que Cristo sea visto en mí. Yo no sé cuál es el área donde tú sabes que tú necesitas entregarlo al Señor. Pero sí yo te digo que esa área puede ser trabajada. Esa área puede ser trabajada. Porque nosotros no estamos solos, tenemos el poder del Señor con nosotros. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu de Dios que nos consigue y nos habla y nos muestra cuáles son nuestros errores. Alguno dice, la conciencia me hace así. Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios está trabajando ahí. ¿Por qué no aprendemos, queridos, que nosotros tenemos un caminar en el Señor, que tenemos que estar delante de la presencia de Dios caminando como el Señor quiere que caminemos y no de cualquier forma? Hermano, hermana, cuando nosotros hoy, por ejemplo, que venimos ante la mesa del Señor, ¿sabe? La palabra de Dios dice que si nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que hacerlo examinándonos a nosotros mismos. Porque ¿sabe una cosa? No podemos tomar de la mesa del Señor o de la copa, símbolo de la sangre, y del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, indignamente. Porque cuando nosotros tomamos indignamente de los símbolos, estamos acarreando condenación en nuestras vidas. Es condenación lo que acarreamos. Entonces es necesario entender. Algunos tienen el miedo a la Santa Cena y anden como anden, participan. No digo aquí en la iglesia, hermanos, pero yo lo he visto. Y anden como anden, participan. Pero es necesario entender que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, es algo sagrado y es algo puro, hermanos. Y dice la palabra del Señor que tenemos que examinarnos, pedir perdón en nuestras vidas. Si hay algo que está molestando, así sea rencor a uno, así sea heridas que tal vez sentimos que nos han hecho, ponernos a cuenta con el Señor, para poder acercarnos con libertad a la mesa del Señor. Yo no quiero, hermano, que en esta mañana usted se sienta triste por esta palabra. Al contrario, esta palabra tiene que ser un regocijo en nuestras vidas. Porque no sé usted, pero yo me estoy preparando para ir al cielo. Y si me estoy preparando para ir al cielo, quiero ir y estar realmente
realmente allá la presencia del Señor, y no que si puedo hacer que en lugar de una coronita así, me dé una corona así, un poquito más grande, mejor todavía. Miren, hermanos, nosotros tenemos que pensar que en la presencia del Señor, aquí podemos engañar, pero en la presencia del Señor seremos desnudados por completo. Entonces más vale pongámonos las pilas aquí. Pensemos que como hijos de Dios debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene. Y mira, hermano, tú me dirás, pastora, para usted es fácil. Para mí no es fácil, hermanos, porque yo vivo la carne como vives tú. Todos vivimos en la carne. Aquí no hay especiales ni de 5 estrellas, hermano. Cada día tenemos que luchar y enfrentarnos. Cada día. Y si nos descuidamos, el enemigo nos borra del mapa, por decirlo así. Pero tenemos que pelear, porque el Señor nos ha llamado para alcanzar lo que Él ha prometido, un cielo especial preparado para nosotros. ¡Aleluya! Y recuerde, qué importante saber que en el cielo no entrará cualquier cosa. En el cielo no entrará el pecado. En el cielo entrarán aquellos que han estado caminando con el Señor y han estado buscando limpiarse y lavarse sus ropas, sus vestiduras cada día en la presencia del Señor, para poder alcanzar un día lo que el Señor tiene preparado. Amén. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento y ahí poder hablar con el Señor, y que el Espíritu Santo pueda estar examinando en nuestras mentes y en nuestros corazones, y aún hablándonos aquellas áreas que nuestra vida necesita ser cambiada, aquellas áreas que nuestras vidas necesitan ser corregidas, aquellas cosas. Tal vez, hermano, nos acostumbramos a vivir de cualquier forma, pero es necesario que nos examinemos delante del Señor. Es necesario que nos examinemos delante del Señor. Tal vez hemos herido a otros, tal vez hemos tenido actitudes que nos corresponden. Tal vez es tiempo de examinarnos. Es tiempo de examinarnos. Es tiempo de cambiar nuestra forma de hablar, de expresarnos. Es tiempo de decir, Señor, esto lo quiero dejar a los pies de la cruz, para un día yo poder gozarme con limpieza en tu presencia. Tal vez pensamientos que no son acorde a lo que tú ya tendrías que estar pensando. Tal vez luchas que por años estás teniendo y el enemigo vez tras vez viene a acusarte. Despójate de esos sentimientos de culpa y esos sentimientos tal vez de ataduras que te están atando a la carne, para ser libre en el Señor, para levantarte y pelear la batalla y avanzar y conquistar. Esto tiene que ser causa de regocijo, hermano, el saber que el Señor ha preparado para nosotros un cielo tan especial, tan magnífico, donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde la alegría, el gozo del Señor será una realidad a nuestras vidas. Pero es necesario que aprendamos que hay un camino en santidad para acercarnos a la presencia del Señor.